embargo, Nayib Bukele no dijo absolutamente nada sobre ese caso, no se pronunció, no le pidió a las autoridades una investigación, autoridades que dependen de él. Por último, las autoridades de México no dependen de él, pero las de El Salvador sí. Y tampoco condenó el hecho ni ofreció ayuda económica a la familia de esta joven adolescente, como de muchas otras desaparecidas. Entonces, a mí me parece que aquí hay una doble moral. Nayib se montó publicitariamente en el asesinato de Victoria Salazar, como lo hizo también hace casi un año en la muerte del compatriota salvadoreño que murió junto con su hijo ahogado en el río fronterizo del pase fronterizo, del cruce fronterizo entre Estados Unidos y El Salvador. Imágenes que la congresista Norma Torres le pasó por la cara. Él salió diciendo que esta gente, este compatriota había salido de El Salvador en tiempos de Sánchez Serén, al que usted defendió, dice. Bueno, probablemente salió en los últimos meses del gobierno del presidente Sánchez Serén, pero el fallecimiento ocurrió el 24 de julio, cuando ya Nayib Bukele era presidente de la República. Y cuando Norma Torres le hace ver este hecho, en el fondo, ¿qué es lo que le está diciendo? Usted, en lugar de exhibirse públicamente como el presidente más cool, de tener un ejército de troles que levantan su imagen y que vive de eso, en lugar de eso debería meterse a resolver los problemas estructurales que provocan la migración. Y no solo eso, le dijo, usted debería también de ya no tener un gobierno coludido con el narcotráfico y el lavado de dólares. Porque usted recordará, y en eso nos vamos a meter más adelante, como usted lo ha dicho, que la congresista Norma Torres habló de narcoestados no solo para Honduras, Guatemala, sino que también para El Salvador. Vamos a entrar justamente a eso, Mauricio, porque este día apareció una noticia en la cual la congresista Norma Torres manifiesta que ella se refería al estado de Honduras, no hacia El Salvador y Guatemala, pero deja entrever de que hacia eso se conducen. Es decir, hacia eso va de acuerdo con lo que se está viendo. Vamos a abordar el tema de Norma Torres, porque Norma Torres es una congresista, como dije hace un ratito atrás, de que es muy popular, ganó con una enorme mayoría de votos, con más de 20,000 votos de diferencia, algo así, contra un congresista republicano que estaba allí inamovible, inamovible. Y bueno, la primera vez no lo ganó con ese margen, pero para la segunda elección lo ganó y este congresista republicano, ex congresista republicano, prácticamente lo sacaron por lo menos del distrito 35, que está aquí al este de la ciudad de Los Ángeles, y que hay algo bien interesante que quería decirle yo, le mencioné algo. El presidente Bukele muestra una ignorancia total cuando viene a hacer sus manifestaciones, no se informa. Cuando viene a hacer declaraciones públicas, lo primero que debía hacer una personalidad de ese nivel es informarse sobre lo que piensa expresar. Él le pide a los salvadoreños que residen en el distrito 35 que no vayan a votar por Norma Torres, como si eso significara que Norma Torres no va a poder ganar una elección porque el presidente Bukele piensa que tiene el mismo ejercicio que tiene allá en El Salvador, lo puede ejercer aquí en los Estados Unidos. No se da cuenta que la población latina, que es la que mayoritariamente le otorgó el voto a Norma Torres, es el 53% nada más de la población total en el distrito 35, pero que un 23.5% son de nacionalidad mexicana, un 0.5% son de nacionalidad puertorriqueña, un 0.3%
0.3% es de nacionalidad cubana y los salvadoreños ni aparecemos en, en esas estadísticas. Y estamos hablando de las elecciones anteriores, Mauricio. Entonces, ¿de qué manera piensa el presidente que su grito hacia los salvadoreños va a influenciar la futura elección de Norma Torres? Norma Torres se volvió de alguna forma crítico, pero lo hace con responsabilidad. El presidente responde de una forma inapropiada, es decir, no es la forma en que cualquier congresista de los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo pueden criticar de alguna forma, más si está en la posición en que está Norma Torres. Porque Norma Torres forma parte de una comisión dentro del Congreso que determina hacia dónde y cómo se van a emitir, a aprobar las ayudas que hacen al extranjero en sus diferentes programas hacia el extranjero. Norma Torres tiene capacidad de decisión y puede influir dentro de esa comisión. Entonces, ¿cómo piensa el presidente atacar a una personalidad de ese tipo? Posteriormente, ante los Twitter lanzados por el presidente y de la forma en que la trató, entonces la congresista reacciona y también tuitea y le dice algunas cosas. Este día precisamente llegó, o puede estar en Guatemala, Honduras o en El Salvador, pero este día fue enviado un especial, embajador especial, y ese embajador lleva como propósito tratar con los gobiernos, con los tres gobiernos mencionados, Honduras, El Salvador y Guatemala, y hacer... Él fue uno, dicen, de los que logró que en el gobierno de Mr. Obama lograra mejorar las relaciones con Cuba. Ahora lo envían a ese trabajo. Se ha distanciado Mauricio del presidente Joe Biden. Lógicamente, él amaba y de alguna forma, no es la palabra correcta, pero él tenía unas grandes simpatías por el presidente Donald Trump, lo admiraba y de alguna forma hasta hacía lo mismo. Por eso se quedó tuiteando justamente. Pues bien, dentro de eso, la congresista Norma Torres también anuncia que esta semana dará a conocer la lista de funcionarios corruptos. Y en esa lista podrían salir algunos funcionarios de los gabinetes de gobierno de cada uno de los tres países mencionados. La activación de fondos de los congresistas, como le dije, también es algo que ella tiene mucho que ver. Dentro de todo esto que yo le he hablado sobre Norma Torres, ¿cuál es su análisis? ¿Qué opina usted? ¿Y qué cree usted que es lo más apropiado que un primer magistrado debe realizar cuando se encuentra en una situación como esta? Por experiencia propia, no siempre un presidente de la República tiene buenas relaciones con una administración y tampoco con miembros de su Congreso y de su Senado. ¿Y por qué le digo como experiencia propia? Porque mi gobierno sí tuvo una relación muy fluida, muy estrecha con el gobierno del presidente Obama, porque había muchas coincidencias en cuanto a lo que había que hacer en El Salvador. Yo recuerdo que una de las primeras conversaciones que tuve con él, cuando yo gané la elección presidencial, yo le planteé que me gustaría reunirme con él para hacerle un planteamiento de cuál debe ser el nuevo tipo de relaciones que él debe de construir con el sur y particularmente con Centroamérica y sobre todo con El Salvador. Y yo le dije que deberíamos de crear una alianza que permitiera sacar a nuestros pueblos y a nuestros países de la pobreza y de la desigualdad social.
que en la medida en que sacáramos a nuestros países de la pobreza, en esa medida se iban a reducir los flujos migratorios de salvadoreños y salvadoreñas hacia los Estados Unidos. En esa medida también íbamos a lograr controlar la delincuencia e íbamos a generar las oportunidades necesarias para que la pobreza se disminuyera, la desigualdad social también, y hubiera una mejor distribución de la riqueza en El Salvador. El presidente Obama coincidió con ese planteamiento y ese fue uno de los temas que conversamos cuando yo lo visité en Casablanca. Usted recordará que fui uno de los primeros presidentes de Centroamérica, si no el primero, que en la administración Obama fue invitado a la Casa Blanca para reunirse con él. Y fuimos el único país, bajo mi gobierno, que en una gira, en la primera gira que hizo el presidente Obama en América Latina, visitó El Salvador. Visitó Chile, Brasil y luego El Salvador. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque las relaciones con Estados Unidos dependen de la habilidad que pueda tener un gobierno y un presidente para construir relaciones de entendimiento, pero sobre todo de respeto mutuo. El hecho que tengamos 3 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos, el hecho que el mercado de los Estados Unidos sea uno de los mercados más importantes después de Centroamérica, el hecho que estemos recibiendo cerca de 22.000 millones de dólares al año en concepto de remesas familiares, no significa que tengamos que tener una posición genuflexa y sumisa hacia los Estados Unidos. Como dijo la canciller Alexandra Hill, cuando recién la nombraron canciller, que en unas declaraciones desastrosas le dijo a un periodista, mira, le dijo, nadie le muerde la mano al que le da de comer. Como queriendo decir que Estados Unidos le da de comer a El Salvador cuando no es así. No es Estados Unidos quien le da de comer a El Salvador. Son los salvadoreños que viven y trabajan en Estados Unidos los que envían remesas, y esas remesas son importantes para la economía salvadoreña. Pero el flujo de cooperación y de inversión que proviene de Estados Unidos hacia El Salvador es uno de los menores comparados con las inversiones y la cooperación de otros países. Hay un nivel de cooperación, por lo menos en mi gobierno hubo un nivel de cooperación mayor de la Unión Europea, sobre todo de España, que la que hubo de Estados Unidos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Nayib no tiene experiencia en materia de política exterior, no tiene asesores. La canciller fue nombrada canciller únicamente porque es amiga de la primera dama, porque tiene una relación con la hermana de la primera dama. Ella entiendo que trabajó en la OEA, estuvo en la unidad de control a drogas en la OEA, pero esa es una experiencia diplomática, no tiene mayor experiencia en materia diplomática. Bueno, si no nos explicaría, Raúl, los exabruptos cometidos por Nayib Bukele. Y vamos a ese punto. Norma Torres, en mi opinión, se equivocó cuando hizo público el video en el que aparecían dos niñas que eran abandonadas por coyotes, narcotraficantes, del lado de Estados Unidos. Las tiraron desde el muro y las dejaron en el lado de Estados Unidos. Y luego se fueron. Esas niñas no eran salvadoreñas, ni hondureñas, ni guatemaltecas, eran ecuatorianas. Ahora, yo no sé si Norma Torres tenía conocimiento de que no eran salvadoreñas, ni hondureñas, ni guatemaltecas, pero ella lo puso como ejemplo de lo que ocurre cuando democracias fallidas, cuando narcoestados no se preocupan por sus migrantes. Probablemente se equivocó en el sentido de que no eran salvadoreñas y mucho menos hondureñas o guatemaltecas, pero lo que ella estaba evidenciando es una realidad que ocurre todos los días en la frontera sur de los Estados Unidos. Los migrantes son abandonados por las organizaciones criminales que se dedican al tráfico ilegal de personas, al tráfico de inmigrantes, son abandonados a su suerte y muchos de ellos mueren.
bajo la mirada pasiva de los gobiernos de la región. Y eso es lo que Norma Torres estaba queriendo ubicar. Ahora, Nayib perfectamente pudo haberle dicho que esas no eran salvadoreñas y que por lo tanto ella no tenía que ver con eso. Y se lo pudo haber dicho en privado, no necesitaba haberlo hecho público. Bueno, terminó haciéndolo público. Ahora, el gran error de él no es ese. El gran error de él es haberle dicho: le pido a los compatriotas, a mis hermanos salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, venezolanos, mexicanos, que no voten en el Distrito 35 por la congresista Norma Torres, porque ella lo que quiere es el subdesarrollo de nuestros pueblos. Craso error. Como usted dice, refleja un desconocimiento de la realidad electoral del Distrito 35, donde los salvadoreños tienen poca incidencia. Pero no solo eso, sino que también un presidente de otro país no puede meterse en los asuntos internos y mucho menos llamar a los electores a que en la próxima elección no voten por un congresista o por un senador o por un representante del pueblo. No lo puede hacer. Eso es como que un congresista, es como que Norma Torres en la próxima elección o en la elección del 28 de febrero hubiera dado declaraciones en el sentido de decir: le pido que a los salvadoreños que no voten por el partido Nuevas Ideas, que es el partido del presidente Nayib Bukele. Entonces, ahí hay un error, un mal manejo de la política exterior. Pero que en el fondo, fíjese bien Raúl, en el fondo lo que evidencia es el poco interés que tiene la relación con Estados Unidos para Nayib. A Nayib le interesa la relación con los financistas, le interesa la relación con Wall Street, le interesa la relación con los inversionistas estadounidenses, no le interesa la relación con fondos de cooperación, ni mucho menos con fondos de ayuda humanitaria. Número uno. Y número dos, tome en cuenta que estas declaraciones de Norma Torres no se dan en el aire, se dan en el contexto de la presentación del informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, que el 30 de abril hizo el Departamento de Estado. Y ese es un informe bastante revelador. ¿Por qué bastante revelador? Porque es un informe donde, en primer lugar, el Departamento de Estado hace señalamientos concretos sobre excesos del gobierno del propio presidente Bukele con la intervención militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020. Hace referencia a asesinatos ilegales de pandilleros, ejecuciones sumarias a manos de las fuerzas de seguridad salvadoreñas, de torturas y casos de crueldad, de condiciones penitenciarias potencialmente mortales, así las llaman, de arrestos y detenciones arbitrarias durante la cuarentena domiciliar que decretó por casi 4 o 5 meses en El Salvador, de graves problemas con la independencia judicial, de graves restricciones a la libertad de prensa y persecución de periodistas, de la falta de investigación sobre violencia contra las mujeres, de graves actos de corrupción gubernamental. En ese informe, ahí aparecen los indicios de corrupción en contra del ministro de Hacienda, que utiliza una empresa de sus empleados para venderle mascarillas al gobierno, en contra del ministro de Salud, que favorece con compras a empresas de su familia y que le compra a precios inflados. Utiliza también su posición como ministro para favorecer a empresas que no tienen trayectoria en la venta de insumos médicos, sino que se dedican a la venta de autopartes de automóviles en España. Hace referencia ese mismo informe a las compras irregulares que hizo el Ministerio de Agricultura y Ganadería a empresas en Sinaloa, México, que están
señaladas por actos de corrupción, por soborno, por lavado de dinero, y que además de eso, los productos que vinieron de esas empresas a El Salvador no llenaron ni pasaron los registros sanitarios que la ley exige. Y ahí estamos hablando, Raúl, de más de 300 millones de dólares. Hace referencia también a la venta ilegal que hizo el entonces presidente del FONAES, del Fondo Nacional de Medio Ambiente, Coqui Aguilar, al gobierno de mascarillas que le vendió. Es decir, hay casos evidentes de corrupción que se supone que la Fiscalía está investigando desde hace varios meses, pero hasta ahora no ha arrojado ningún resultado que recoge ese informe. Todo eso le sirve de base a la congresista Torres para hacer los señalamientos que hace en contra del gobierno del presidente Bukele. Hay quienes han dicho, pero es que lo que pasa es que a la congresista se le fue la mano porque generalizó y habló de narcoestado y comparó el narcoestado de Honduras o de Guatemala con el de El Salvador. En el caso de Honduras, bueno, ahí está el hermano del presidente hondureño, Tony Hernández, que fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Pero eso nada tiene que ver con El Salvador. ¿Cómo que nada tiene que ver con El Salvador? Si hay investigaciones que ha realizado el Departamento de Estado, que ha realizado la DEA, que ha realizado el Departamento del Tesoro Público, donde se señala a funcionarios del gobierno de Bukele coludidos con el crimen organizado y con el narcotráfico. Bueno, ¿y dónde deja usted, Raúl, la investigación que hizo el periódico digital El Faro, de la cual no sabemos mayor cosa luego del allanamiento que realizó la Fiscalía ya hace varios meses, donde presentan documentos de negociaciones entre funcionarios de gobierno del presidente Bukele, entre ellos el director de centros penales Osiris Luna Mesa y el director de tejido social del Ministerio de Gobernación, Carlos Marroquín, alias Slipton, que entraron a las cárceles de máxima seguridad, al penal de Izalco, a otros penales, a reunirse con pandilleros para lograr acuerdos que le permitieran al gobierno tener apoyo electoral para las elecciones pasadas, beneficios carcelarios, a cambio de, más bien, reducción de homicidios a cambio de apoyo electoral y beneficios carcelarios. Ahí están los documentos que establecen esas reuniones, y sin embargo el fiscal no ha dicho absolutamente nada. Eso es del conocimiento de los Estados Unidos, y los Estados Unidos están pidiendo que se profundicen esas investigaciones, y los Estados Unidos están pidiendo que se profundicen todos los indicios de corrupción donde hay funcionarios del gobierno de Nayib Bukele involucrados en casos de corrupción, y los Estados Unidos están pidiendo también que se aclare el nombramiento como ministro de Seguridad de Gustavo Villatoro, que viene de ser director de aduanas en la época de Tony Saca. En ese momento hubo una investigación de la DEA que vinculó a Gustavo Villatoro con el contrabando y con el cártel de los Perrones. Luego después lo nombra después de 5 años, porque antes de eso pasó a formar parte del equipo de asesores fiscales del corrupto de Douglas Meléndez en la Fiscalía General de la República. Luego después lo nombra como director de aduanas en su gobierno, después lo nombra como superintendente financiero y ahora lo nombra como ministro de Seguridad. Todo eso lo tiene registrado Estados Unidos y todo eso lo conoce Norma Torres. Entonces no es de extrañar las expresiones de Norma Torres, que pone en duda la capacidad que pueda tener y la voluntad que pueda tener este gobierno de enfrentar la corrupción, de enfrentar el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos conexos. Esta mañana, Mauricio, este día, por la mañana, acá en los Estados Unidos, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price,
manifestó la preocupación de su gobierno por la erosión de la separación de poderes en El Salvador. Dijo lo siguiente: esperamos que el presidente Bukele restaure una fuerte separación de poderes en El Salvador, donde se han erosionado, y que demuestre el compromiso del gobierno con la transparencia y con la rendición, de cuentas hacia la gente de El Salvador. La llegada a El Salvador, como dije anteriormente, del enviado especial del Triángulo Norte, está relacionada con, esta pregunta para usted, ¿estará relacionada con los tuiteos que se dieron entre Norma Torres y el presidente Bukele? Esa es la pregunta. Y también que haga mención un tanto, no sé si sabía lo que le dije, que esta mañana el vocero Ned Price del Departamento de Estado hizo esa manifestación, y es una manifestación bastante delicada, fuerte cuando viene del Departamento de Estado. Bueno, mire, no hay que pasar por alto lo que dijo Norma Torres en una entrevista que le dio a la prensa gráfica hace poco. No sé si usted tuvo conocimiento de esa entrevista. Sí. Ahí hay 4 cosas que ella dice que yo rescato. Dice, y lo leo literalmente, lo estoy leyendo de mi celular y por lo tanto la nota de la prensa gráfica. Ojalá que no se le olvide al presidente Bukele, dijo la congresista Norma Torres, que yo tengo una posición en el comité de esos asuntos donde mi voto es muy importante para pasar proyectos de inversión en la región. Eso hay que tenerlo presente. Eso hay que tenerlo presente. Un presidente medianamente inteligente y sensato sabe que no es que no se pueda pelear, puede pelearse, puede discutir, pero sabe perfectamente que no puede tratar de la forma como trató y como exhibió a Norma Torres, siendo que es una persona importante dentro del Congreso y que forma parte del comité que decide los fondos de cooperación para la región. Y como ella le dice, mi voto es importante. Otra cosa, le dice al presidente Bukele, con sus propias acciones e inacciones, el presidente Bukele ha demostrado que ese no es su compromiso. Su compromiso es cómo me miro en el espejo o cómo puedo seguir siendo un cool, y eso no da resultados. Hay otro todavía mucho más claro. Dice, no se puede trabajar con un individuo así, refiriéndose al presidente Bukele. No sabemos dónde está su plan de seguridad. Nadie conoce el plan de seguridad del presidente Bukele, de este gobierno. Nadie lo conoce. Han estado pidiendo financiamiento para tres fases del plan de seguridad. Acuérdese que el intento de ocupar militarmente la Asamblea Legislativa fue justamente porque la Asamblea Legislativa no había aprobado un préstamo para financiar la tercera fase o la tercera etapa del plan de seguridad, porque no se conoce, no se lo ha presentado a nadie. Entonces dice ella, no se puede trabajar con un individuo así, no sabemos dónde está su plan de seguridad, dónde está el plan para beneficiar y promover oportunidades de educación, de nuevos trabajos, de negocios. Eso es lo que nosotros queremos ver. Es lógico. Si Estados Unidos compromete recursos que provienen de sus contribuyentes, es lógico que sus legisladores, que son los que aprueban esos recursos, le pidan cuentas al gobierno de El Salvador de cómo se están utilizando esos recursos, porque ellos tienen luego que darle cuentas a sus electores. El presidente Biden ha presentado al Congreso, o está por presentar al Congreso de los Estados Unidos, un proyecto de cooperación de $4,000 millones para los 3 países del Triángulo Norte. O sea, 1,000 millones en cada gobierno. Aunque se repartiera equitativamente, estamos hablando de más o menos $300 millones para cada país por año. Es lógico
que los legisladores le pidan al presidente Bukele, mire, le vamos a dar 300 millones cada año, usted tiene que rendirnos cuentas de en qué utiliza esos 300 millones. ¿Y qué es lo que ha hecho Bukele en todo este tiempo? Ha rendido cuentas del dinero que le aprobaron los diputados en la Asamblea Legislativa. Los diputados le aprobaron una deuda de más de 3.000 millones de dólares, de los cuales se colocaron entre préstamos y bonos del Tesoro Público en el mercado de valores un poco más de 1.800 millones, cerca de 2.000 millones de dólares. Bukele no ha dado cuenta de eso. Fíjese lo que hizo Bukele, Raúl. El gobierno decretó reserva el plan de salud. ¿Por qué? Porque en el plan de salud están los gastos que ha hecho el Ministerio de Salud en compra de insumos médicos para atender la pandemia y en compra de vacunas. Ha declarado reserva la compra de vacunas. ¿Por qué? No sabemos cuánto le pagó a AstraZeneca, cuánto le pagó a Pfizer, cuánto le pagó a la empresa farmacéutica china, porque hasta ahora los 2 millones, según tengo entendido yo, de vacunas de China, esos son comprados por El Salvador. Solo 150,000 son los que el presidente de China ha dicho que va a donar y que van a llegar la próxima semana. Ha declarado reserva para 3 años el plan de vacunación. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón declara reserva el plan de salud, la compra de medicamentos y de insumos médicos durante la pandemia y el plan de vacunación? No da cuentas. El ministro de Agricultura y Ganadería no ha dado cuentas a la Corte de Cuentas y tiene 11 reparos de los más de 300 millones de dólares invertidos en la compra de paquetes alimenticios. No ha dado cuenta. No ha dicho por qué le compró a las empresas de Sinaloa que están siendo investigadas por corrupción y lavado de dinero y soborno, en lugar de irlos a comprar a otro lado o de comprárselo a los agricultores o productores de alimentos salvadoreños. Tampoco ha dado cuentas el ministro de Hacienda. Al ministro de Hacienda, la Sala de lo Constitucional le ordenó pagar los 9 meses de atraso el FODES y no los ha pagado. Y no ha dicho a dónde iba a parar ese dinero. Él dice que no lo tiene y que por eso es que no lo ha pagado. Pero dice que lo va a pagar después de que tomen posesión los alcaldes de Nuevas Ideas. Entonces sí va a tener dinero. ¿Y en qué ha utilizado ese dinero? Ahí estamos hablando de más de 500 millones de dólares. Entonces, todo eso Estados Unidos lo tiene inventariado. Todo eso Estados Unidos lo tiene documentado. Y Estados Unidos espera que la Fiscalía General de la República abra los expedientes que debe de abrir. Lo que pasa es que en estos momentos el fiscal Raúl Melara está negociando con Bukele. Y Raúl Melara está haciendo sus cálculos. ¿Qué le conviene más? ¿Quedar bien con los Estados Unidos, aunque no sea reelegido en el próximo mandato, o quedar bien con Nayib Bukele para ser reelegido en el próximo mandato y mandar al archivo todos los casos de los que supuestamente ha abierto una investigación en la Fiscalía General de la República? Lo que está haciendo Mauricio, desde mi punto de vista, lo he comentado con otros panelistas o con otros invitados al programa. Lo que está haciendo el fiscal Raúl Melara es recopilando el mayor número de pruebas posibles que incriminen a gente que está de alguna manera formando parte del gabinete de gobierno del presidente Bukele. Y de esa forma garantizarse que no tanto que lo reelijan, sino que no le vayan a hacer daño a él o lo vayan a mandar a Mariona como ocurrió con Luis Martínez. Y eso es justamente... Es una elucubración propia. Estoy haciendo una manifestación de acuerdo a lo que yo he observado. Puedo estar equivocado, lógicamente. Estoy sujeto a cometer errores, pero es mi apreciación desde ese punto de vista. Mauricio, tenemos ya a Carlos
Ortiz. Ya está listo para dar lectura. Por favor, si puede tomar nota de algunos de los comentarios o preguntas que hayan realizado, a los que va a dar lectura Carlos, y usted pueda responderlos posteriormente. Ah, como siempre, Mauricio, vamos a continuar un poquito después de las que haga él, de las preguntas, perdón, lo que lea Carlos. Pero indudablemente que con ustedes siempre nos quedamos cortos con el tiempo y es que necesitamos, quizás deberíamos de tenerlo ya como costumbre un poquito más, no como costumbre, sino como una necesidad que se da para que la gente realmente entienda ciertas cosas que solo un hombre con la experiencia que él tiene como periodista y como exfuncionario de Estado puede ofrecernos, independientemente de cuál sea el posicionamiento político de aquellos que lo escuchan. Aquellos que son educados podrán hacer comentarios y criticarle. Aquellos que simplemente son patanes y vulgares, como siempre, aquí en este programa, no tienen espacio. Cuando los ubicamos, los sacamos de ahí. Adelante, Carlos, bienvenido de nuevo. Gracias, Raúl. Buenas tardes nuevamente, Mauricio. Y buenas tardes al querido público, la querida audiencia. Hay comentarios y, como siempre, muchos saludos. Esta vez, curioso, hay muchos saludos del interior, muchos. Por ejemplo, está Luis Mario Galeano, que saluda desde Atiquizaya, Huachapán, dice. Teresa Ríos, un saludo especial a su invitado, nuestro expresidente Mauricio Funes, desde Santa Rosa de Lima, La Unión, la ciudad, mi ciudad natal. A Jairo Barrera, saludos Mauricio Funes desde Zacatecoluca. Carlos López, saludos a todos, especialmente al señor Funes. Quisiera que defina la posición del pseudoanalista Dagoberto Gutiérrez, dice Carlos López. Miguel Vides, un saludo para el expresidente y el mejor presidente que ha tenido nuestro país a través de la historia. Esperamos que siempre podamos contar con su opinión, muy importante y muy inteligente. Eso dijo Miguel Vides. Jessica Díaz Escalante, Mauricio, ¿cuál es el interés de China en El Salvador? Y si esta relación comercial es beneficiosa para el país. Jairo Barrera, eso lo dijo Jessica Díaz Escalante. Jaime Barrera, saludos desde el canal 13 de Zacatecoluca. No sé si lo conoce, Jairo Barrera. Está Delmi González, puede explicar, creo que esto es sobre la lista Engel, yo ya lo había mencionado antes, no sé si quiere elaborar algo más acerca de la lista Engel. Elenita Hernán, interesante escuchar al expresidente Mauricio Funes, prefiero oírlo a él que escuchar al actual presidente. Tito Zelaya dice, FMLN fracasó en estas elecciones, quedó claro, dice Tito Zelaya. El análisis que deben hacer es quiénes son los responsables, pues hasta el voto duro perdieron, ese que nunca les fallaba, ahora sí usan la crítica a los demás partidos, pues eso no atraerá nuevamente sus votantes. Creo que deben empezar por un autoanálisis y una limpieza interna, pues de otra están destinados a desaparecer. Aldo Escobar, correcto. Activar la lucha de calle pidiendo salario mínimo hasta que las Fs que tienen salarios de hambre también. Rolo Godi, en todo el mundo ha aumentado los precios y la gasolina. No es culpa de los gobiernos, dijo Rolo Godi. Guillermo Escobar, saludos a Mauricio. Lo único que vale la pena escuchar, los dirigentes del FMLN tienen limitaciones de malos políticos, siempre han ido a favor de corriente. Leonel Echeverría, gracias por ayudar a nuestros pobres Funes, junto al FMLN heroico. Guillermo Escobar, el FMLN abandonó la base social y el PC, disque partido de los trabajadores, más perdido que el niño de la Llorona. Leonel Echeverría, bueno,
Funes nunca traicionó al pueblo y Bukele sí. Antonio Rivera Hernández, excelente charla del panorama político actual de El Salvador. Te felicito, Raúl Palacios, y a nuestro mejor presidente de la historia de nuestro país, Mauricio Funes Cartagena. Una pregunta acá de Alejandro Ulises Miranda. ¿Bukele va a cambiar los poderes fácticos? Una pregunta específica. Y en fin, hay muchas más, unas cuantas afirmaciones. Chata Cortés dice que necesita las remesas que vienen de ellos, me imagino los inmigrantes, aumentaron en el 2020 a más de 5 billones. Esas remesas son 17% del PIB y es lo único productivo que ayuda a sostener una economía que está al más del 90% endeudada. Vamos a ver una de las últimas acá. Bueno, es sobre la lista es sobre Torres y Norma Torres y sobre la lista Engel y los funcionarios que están, entre ellos Gallego, Sanabria, Slipton y todos esos. Hacen una pregunta Marvin Abraham Marroquín Penalba. La lista Engel, Carlos, la lista Engel va a darse a conocer hasta en el mes de junio, me parece. Junio, sí. Sí, lo que Norma está diciendo es que ella va a dar a conocer una lista en base a la información que ella tiene. Son dos, ¿verdad? Es la de Norma Torres es totalmente separado pero me imagino que tal como lo manifiesta, Están ella vinculadas. ya tiene conocimiento y va a dar una lista de los que ella conoce que hacen actos de corrupción en los tres países, Honduras, Guatemala y El Salvador. Disculpe, Mauricio, adelante con su respuesta. Bueno, mire, sobre esto último, la lista Engel. Yo lo que tengo entendido es que ante una iniciativa del excongresista Engel de elaborar una lista de corruptos o de personajes, agentes activos del Estado, vinculados con el narcotráfico, con el lavado de dinero, o que han recibido financiamiento en sus campañas políticas de dineros oscuros. Esta lista es la que se va a presentar, como usted bien lo ha dicho, el 30 de abril, el 30 de julio. Porque así quedó establecido, se dio un plazo de 180 días para la presentación de la lista. Ahora, la congresista Norma Torres le ha solicitado al Congreso y al Departamento de Estado y del Tesoro Público una lista de personajes de los tres países de la región que pudieran tener vínculos con la corrupción, el narcotráfico. Yo creo que esa es la que ella, en lo personal, va a dar a conocer en los próximos días. Ahora, es lógico que así sea. Yo lo vengo sosteniendo desde antes. Estados Unidos tiene suficiente información a través de los ministerios públicos de las investigaciones que están realizando en los diferentes países del Triángulo Norte y en nuestro caso en El Salvador. Por ejemplo, y le voy a decir una cosa, y se lo adelanto desde ya, Raúl. A mí no me parecería extraño que funcionarios de gobiernos anteriores, como es mi caso, como es el caso del expresidente Saca, Luis Martínez como el fiscal general de la República, o el caso de Cifrido Reyes, pudiéramos aparecer en la lista. Y es lógico que aparezcamos porque nuestros casos han sido judicializados. Ahora, el único de los casos que ha sido demostrado en un juicio penal y donde el imputado ha sido oído y vencido es el caso del expresidente Saca. En el caso mío particularmente, yo enfrento varios procesos judiciales, pero hasta ahora no he sido oído y vencido en juicio. He sido oído. En alguna medida he sido oído porque tengo abogados en 2 de los 5 procesos que enfrento. Pero la Fiscalía no me ha demostrado absolutamente nada. Y mientras no demuestre absolutamente nada, persiste la presunción de inocencia.
que es lo que yo siempre he insistido. Y no lo hago por evadir la justicia. Sencillamente, no han demostrado, en mi caso particular, dónde está el peculado de recursos provenientes de la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República y dónde está el supuesto lavado de fondos provenientes de la partida secreta que, según la Fiscalía, primero de Douglas Meléndez y ahora de Raúl Melara, dicen que yo he dirigido. Pero bueno, de todas maneras, en mi caso particular, yo ya tengo suspendida mi visa. O sea, yo tenía una visa especial, una visa oficial, por ser presidente de la República y que la conservé como expresidente de la República. Yo tengo entendido que esa visa mía y de algunos de mis familiares han sido suspendidas desde el momento en que se inició un proceso penal en mi contra. Entonces a mí no me extrañaría. Lo realmente revelador de la lista Engel son los funcionarios, los agentes activos del Estado de este gobierno, de un gobierno que saludó con la bandera de la probidad, de un gobierno que dijo que iba a combatir la corrupción y ha hecho todo lo contrario. Ha utilizado los resortes del Estado para enriquecerse. Y no solo para eso, sino que para convertirse en un grupo oligárquico y fortalecer el sistema oligárquico del país. Me preguntan sobre el interés que puede tener China en El Salvador y si esta relación es beneficiosa para el país. Yo creo que sí es una relación beneficiosa para el país. Una relación con China es tan beneficiosa como lo puede ser con otros países de Asia que todavía no han puesto sus ojos en El Salvador y que es interesante e importante que lo pongan. No en balde, el gobierno del presidente Sánchez Serén abrió relaciones con China. De hecho, las negociaciones con China comenzaron en mi gobierno, pero no concluyeron como para romper relaciones con Taiwán, porque además de eso teníamos proyectos importantes que Taiwán estaba financiando, entre ellos Ciudad Mujer, y no los podíamos abortar. Pero luego después la negociación continuó con el gobierno de Sánchez Serén y casi al final de su mandato se rompieron relaciones con Taiwán y se abrieron relaciones con China. En mi opinión, sí son relaciones que le convienen a El Salvador. Ahora, es una relación que le conviene a El Salvador en la medida que haya un flujo de inversión y de fondos de cooperación para proyectos estratégicos. Si Nayib Bukele quiere la relación con China para construir un estadio que le va a costar $100 millones y va a ser el mejor estadio de Centroamérica o de la región, eso no tiene sentido. Esos 100 millones mejor los debería de utilizar para construir un hospital de especialidades, aunque ya tiene los 80 millones que le aprobó el Banco Centroamericano de Integración Económica, y que hasta la fecha no se sabe nada. Yo recuerdo que usted se lo preguntó al licenciado César Villalona que qué había pasado con ese préstamo y él claramente le dijo, no se sabe lo que ha pasado. Ese préstamo se comenzó a negociar con el gobierno de Funes, se aprobó en el gobierno de Sánchez Serén y a quien le toca ejecutar es al gobierno de Nayib Bukele. Y ahí hay 80 millones de dólares, no solo para el nuevo hospital Rosales, sino que también para el hospital de Nejapa y para la construcción de una serie de unidades de salud. Y Nayib Bukele no ha dicho absolutamente nada de eso. Entonces, las relaciones de cooperación, los flujos de inversión de China son importantes en la medida en que vayan a parar a donde más lo necesite el país para estimular su desarrollo. Ahora, ¿quiénes son los responsables, dice, del fracaso del FMLN, el fracaso electoral del FMLN? Bueno, yo no voy a ser simplista en el análisis. Este fracaso electoral hay que analizarlo muy bien. Yo diría que es un problema multicausal, es decir, hay una serie de causas que han concurrido para que el FMLN fuera derrotado electoralmente, no solo ahora, sino que en las últimas 3 elecciones. Y esas hay que analizarlas. El error del FMLN y de la nueva dirigencia es decir que
el FMLN ha fracasado electoralmente porque los gobiernos del FMLN se burocratizaron y se alejaron del pueblo y no reconocer lo que se hizo durante esos gobiernos para frenar el neoliberalismo, para mejorar las condiciones de vida de la población y sobre todo, para combatir la pobreza y la desigualdad social. Ahora, que a la base puede haber errores que se cometieron, sobre todo en términos de organización, en términos de publicidad o de propaganda, eso es lo que hay que ponderar, y entiendo yo que el FMLN está metido en estos momentos en un proceso interno de evaluación. Ahora, hay un componente que no deben de pasar por alto, y en mi opinión tiene la dirigencia que tener el coraje y la voluntad suficiente para encararlo. Al FMLN le hizo mucho daño en esta elección la alianza política empresarial que mantiene José Luis Merino y su grupo con Nayib Bukele. Y eso hay que analizarlo. Eso hay que analizarlo. Hay que analizar, por ejemplo, si como resultado de esa alianza político-empresarial se derivaron recursos para financiar la campaña de Nayib Bukele en el 2019 y se desviaron recursos para financiar la campaña de Nuevas Ideas en este 2021. Ese es un tema que no se puede pasar por alto. Ahora, dice, ¿Bukele va a cambiar los poderes fácticos del país? No, no, yo creo que no. Yo creo que Bukele lo que busca es convertirse en un poder fáctico. Yo creo que Bukele lo que busca es fortalecer el sistema oligárquico del país, pero fortalecerlo formando parte de ese sistema oligárquico. Yo no coincido, a propósito de una pregunta que me planteaban ahí sobre la posición de Dagoberto Gutiérrez, yo no coincido con Dagoberto Gutiérrez, que en diferentes foros y entrevistas ha dicho que lo que hizo Bukele fue romper con el sistema oligárquico. No es cierto. El sistema oligárquico que viene desde la colonia, que se fortaleció en el siglo pasado y sobre todo con los gobiernos de Arena, a través de un programa de ajuste estructural que respondía al neoliberalismo, ese sistema oligárquico lo que está sufriendo en estos momentos es una recomposición. ¿Y quién está llevando a cabo esa recomposición? Nayib Bukele. Y lo que busca Nayib Bukele es que sectores del capital árabe y palestino formen parte de ese sistema oligárquico, como lo intentó hacer Saca durante su gobierno. Ahora Nayib Bukele lo está haciendo. El clan económico familiar Bukele y asociados busca formar parte de este sistema oligárquico. Y hay evidencias de que eso está ocurriendo. Entonces, yo no creo, como preguntaban ahí, si Bukele va a acabar con los poderes fácticos. Al contrario, los va a fortalecer. Va probablemente a debilitar a los poderes fácticos que le significan competencia a él. Por ejemplo, la prensa escrita, la prensa gráfica el día de hoy le resulta incómodo a Bukele. Si él considera que esos son poderes fácticos, los va a debilitar y los va a sustituir. Y por eso es que creó el periódico El Salvador y por eso es que creó el noticiero El Salvador, justamente para crear sus propios poderes mediáticos. Bueno, me quedo con eso, Raúl. Gracias, Mauricio. Hay algo más que vamos a mencionar ahora, ya, porque ya estamos llegando a la parte final del programa, ya vamos prácticamente a despedirnos, pero no quisiera retirarme del programa sin hacer mención de que la semana pasada y a inicios de la semana, de alguna manera responsable de la Secretaría de Prensa del presidente Nayib Bukele sacó una publicación a través de Twitter y en la cual me involucra a mí como su empleado
que yo recibo salario de usted, pero no lo hace solamente conmigo, lo hace también con Daniel Joya, lo hace con mi buen amigo al quien yo le debo mucho estar en este tipo de programas, que es Luis Alonso Bernal, lo hace con Álvaro Méndez, a quien usted ya conoce y de alguna manera tuve la oportunidad de presentárselo. Lo hace con César Fuentes y lo hace con otras personas que, incluyendo a Julio Villagrán. Supuestamente, hay uno de ellos acá, creo que es César Fuentes, no estoy tan seguro, pero no lo tengo a la mano, aunque déjeme buscarlo aquí, yo creo que es en esas declaraciones en las cuales me menciona a mí, formamos una red iniciada por usted y financiada por usted. Usted les paga a quienes conformamos esa red y envía ese dinero que nosotros recibimos, entre comillas, a través de, creo que sí, es César, no es César Fuentes, pero, David Alfaro. ok, gracias Carlos. A través del que mencionó Carlos, él es el que recibe el dinero y lo distribuye acá entre los empleados que tiene Mauricio. Particularmente, antes que usted, porque con esto va a cerrar usted el programa de hoy, quiero manifestar clara y tajantemente ese Twitter lanzado por el señor Sanabria, Broso, es una clara difamación y calumnia contra mi persona y contra los que menciona también ahí, no sé, pero cada uno de ellos tendrá que tomar su propio punto, su posición al respecto. Pero en cuanto a Luis Bernal, Daniel Joya y yo que nos pusimos en contacto, estamos claramente convencidos y que este señor nos ha calumniado, nos ha difamado y estamos en la disposición de entablar a futuro, estamos considerándolo, entablar una demanda por difamación y calumnia contra el señor Sanabria. No he recibido jamás ni un solo centavo desde que yo ejerzo 12 años de ejercicio periodístico, así le llamo yo, porque mis artículos se han publicado, como lo he dicho tantas veces, en al menos 2 periódicos digitales, las redes sociales como Facebook y un poquito más de 3 años atrás que Luis Bernal me introdujo en su plataforma de la plática y 5 meses prácticamente que yo le di vida a este programa de Raúl Palacios Presenta. No he recibido ni recibo jamás un solo centavo de nadie y eso no me compromete con nadie. Si de alguna forma Mauricio Funes se ha presentado a mi programa en repetidas ocasiones, es que para mí es un verdadero privilegio y un verdadero placer que llegue a mi programa, pero no solo él, llegan otros tantos. ¿Cuántas veces se ha presentado conmigo Paulo Lurs? ¿Cuántas veces se ha presentado conmigo Lafi Fernández? ¿Cuántas veces se presentó conmigo algunos otros, incluyendo aquí a Ricardo Velázquez Parker, que se había comprometido conmigo a presentarse después de los resultados electorales, pero como que la frustración de esos resultados, cuando le llamé para presentarlo de nuevo, me dijo que no quería saber más de la política y se portó muy bien conmigo, me dio perdón, una respuesta bien apropiada y lo entiendo y la respeto. Nadie, absolutamente nadie, me ha ayudado a mí a establecer mi equipo. Todo esto me cuesta a mí de mi propio bolsillo, o nos cuesta con mi esposa de nuestro propio bolsillo. Nadie nos ha dado un solo centavo, no dependemos de nadie, y menos del señor Mauricio Funes Castaneda. Y quiero que él ahora lo ratifique. Mauricio. Bueno, mire, yo sinceramente estoy acostumbrado a este tipo de
calumnias y difamaciones como personaje público que he sido por mucho tiempo, no solo por mi ejercicio periodístico de más de 20 años, sino que luego después como candidato y presidente de la República, ahora expresidente de la República. Yo le digo una cosa, Raúl, a nadie le cabe ninguna duda que su plataforma y su programa es un programa independiente que no recibe financiamiento de nadie, mucho menos de este servidor. Yo tengo el privilegio que usted me invite como me invitan otras plataformas. De hecho, mañana voy a estar en la mañana en el programa de TVX que dirige Julio Villagrán, quien también fue mencionado Correcto. en ese tweet como parte de los que supuestamente yo tengo trabajando para mí y a los que financio. Yo no le daría mucha importancia, sinceramente, Raúl. Al final, los hechos son los que demuestran la credibilidad, la solvencia y la ética periodística de las personas que nos dedicamos a este ejercicio. Y digo que nos dedicamos porque mi presidencia fue una especie de parteaguas, de lapsus dentro de mi carrera periodística. Yo lo que he sido es periodista, lo fui más de 20 años antes de ser candidato y presidente de la República y ahora intento hacerlo. No estoy en ningún medio de comunicación. Difícilmente un medio de comunicación me va a contratar o aunque yo ofrezca mis servicios ad honorem, lo va a querer por la situación judicial que yo estoy enfrentando y eso lo entiendo perfectamente. Pero entonces, yo reitero lo que usted ya ha dicho. Nosotros tenemos una relación de amistad, pero al mismo tiempo también una relación de carácter profesional. Usted me invita como expresidente de la República para sentar posición sobre temas de actualidad nacional. Yo creo que los expresidentes de la República estamos en el derecho de sentar posición sobre diferentes temas de actualidad nacional. Usted ve que en Estados Unidos los expresidentes se expresan, se manifiestan. El expresidente Bill Clinton, el expresidente Bush, el expresidente Obama, se expresan y se manifiestan en diferentes momentos de la coyuntura nacional de Estados Unidos. Lo mismo está ocurriendo en otros países. Bueno, a la vuelta de la esquina tenemos el caso del expresidente Lula en Brasil. Él ya no es más presidente de la República, pero tiene una actuación determinante. Entiendo que va a buscar, ahora que ha sido liberado de cargos y que todos los procesos en su contra y las condenas han sido anuladas, va a buscar la presidencia de la República para las elecciones que son dentro de 2 años. Pero es una persona actuante. Los expresidentes somos actuantes. Rafael Correas, expresidente del Ecuador, es actuante dentro de Ecuador. El expresidente Evo Morales, después del golpe de Estado, es actuante también en Bolivia. Y lo mismo los demás expresidentes de la República. Entonces, como expresidente, yo creo que tengo algo que decir y allá la gente, si quiere escucharme y si quiere creer o no, está en todo su derecho de lo que yo planteo. Pero de eso, a plantear una relación de carácter económico, empresarial, eso es muy distante de lo que realmente estamos construyendo. En el caso de otros personajes que se han mencionado, como por ejemplo Luis Bernal, a quien tuve la oportunidad de conocer justamente a través de usted, porque estuve en la plataforma de La Plática, luego de mis presentaciones en esa plataforma y cuando usted decidió crear su propia plataforma, como Raúl Palacios presenta, yo no he aparecido más en La Plática. Conocí efectivamente a Álvaro Méndez, a Daniel Alfaro, pero les he conocido dentro de este trajinar que hemos tenido en los últimos años. Y ahí aparece también otro personaje. Vea usted la construcción que se está haciendo. Aparece Javier Simán. Sí. Yo con Javier Simán no tengo ninguna relación. Todo lo contrario. Tuvimos nuestras diferencias. Cuando yo fui presidente de la República, él era presidente de ACE y tuvimos nuestras diferencias
y la resolvimos racionalmente como dos personas que se sientan a hablar sobre sus diferencias, las pueden resolver. Él luego fue precandidato presidencial por el Partido Arena. Yo no estuve de acuerdo con su precandidatura, no porque tuviera algo que ver en las precandidaturas de Arena, sino porque en ese momento yo estaba apoyando en lo personal al FMLN y al candidato del FMLN, que era Hugo Martínez. Y entonces yo marqué distancia frente a la visión de país, al proyecto económico y político que tenía Javier Simán. Pero esto viene desde antes. Incluso hubo una serie de tweets que estuvieron saliendo hace más de un año que decían que Javier Simán a mí me mandaba un cheque acá a Nicaragua para que yo comprara voluntades y comprara periodistas. Entonces, yo lo que le recomiendo, con todo respeto, Raúl, es que no le dé importancia a esto. Al final, a las personas nos van a juzgar por los hechos. Entonces, en este caso, su programa goza de suficiente independencia editorial, de suficiente independencia periodística, como para no creer en este tipo de cosas. Además, le voy a decir otra cosa. Además, esto salió en una cuenta que es anónima. No es una cuenta de Ernesto Sanabria, el secretario de prensa de la presidencia. Es una cuenta de El Broso. Todo el mundo sabe que esa cuenta la maneja Ernesto Sanabria y Javier Navarro dentro de Casa Presidencial. Por lo tanto, son ellos los que están detrás de lo que ahí se publica. Pero yo no le daría, sinceramente, mayor importancia. Sencillamente, cerraría el capítulo con esto y seguiría trabajando en levantar esta plataforma que es muy importante y que cada vez está llegando a más y más hogares salvadoreños, que es lo que necesitamos. Muchas gracias, Mauricio, y claro, me parece muy, muy importante lo que me acaba de recomendar y yo creo que sí, quizás voy a seguir esa recomendación. Luego, lógicamente, está sujeta a las conversaciones que tenga con Luis Alonso Bernal y Daniel Joya. Que solo sean haciendo una aclaración, Carlos, el nombre realmente no es Daniel Alfaro, sino se trata de David Alfaro. Pero David Alfaro no es el mencionado ahí como el que recibe dinero, sino que es Giovanni Barrera. Giovanni Barrera es el que mencionan de que él, que por cierto quizás lo han bloqueado porque últimamente no está saliendo, y que él es el que recibe dinero y que lo distribuye entre todos los que estamos acá. Pues bien, ha sido todo por hoy. Les puedo decir que el día de mañana mi invitado especial será Paul Monroy, alguien que está tratando de formar un partido político y al cual le llama Partido Independiente, y está en algún conflicto de alguna manera con Roy García, que está tratando de formar país. Y mañana vamos a tener acá como invitado a Paul Monroy. Alejandro Escoto Medina, un ex candidato a diputado suplente por el departamento de San Miguel, será mi invitado para el día miércoles. Nuevamente, tal como lo pidieron y me lo siguen pidiendo en privado, el licenciado César Villalona estará con nosotros el próximo jueves a pedido de quienes lo escucharon. El próximo viernes, Logan Kempo, probablemente con mi buena amiga Sofía Cortés, más conocida en las redes sociales como La Chata Cortés, serán mis invitados del día viernes, y alguna otra persona también que tengo en mente que voy a invitar. Gracias, Mauricio, por haber estado en el programa. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu ayuda. Gracias a ti. Por favor, no se me vaya, Mauricio. Quiero hablar un poquito en privado con usted. Así que hasta pronto, amigos. Nos vemos mañana. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Todo depende del sitio geográfico en el cual usted reside. Cómo lo ilumina nuestro astro rey el sol, o en cualquiera de sus fases nuestra bella luna. Hasta pronto.